Está en línea con nosotros el secretario regional ministerial de Educación, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida a Ufrovisión. ¿Cómo está, Seremi? Buenas tardes. Saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto de saludar a cada uno de ustedes y también a quienes nos están viendo en este momento. Bueno, Seremi, hay preocupación. ¿Pueden generarse repitentes este año en esta forma tan distinta, tan innovadora, que nunca lo pensamos y a nadie nos prepararon para poder ser profesor a través de la web o ser alumno o apoderado a través de la web? Sí, mire, lo que hemos insistido es que el equipo de docentes, el equipo directivo y los docentes son quienes mejor pueden evaluar y tener en consideración aquellos casos que debieran ser de repitencia. Pero hemos planteado un concepto de flexibilidad. Por lo tanto, son casos muy extremos, que tiene que evaluar el equipo docente junto con el equipo directivo del establecimiento. Pero la propuesta aquí es que avancemos y que las evaluaciones también obviamente tengan un potente criterio pedagógico para poder responder a las circunstancias y a la condición de cada estudiante. Entendemos, ¿no es cierto?, y sabemos que cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, ese es, en términos generales, ¿no?, lo que el Ministerio de Educación ha instalado. Y ya se enviaron las orientaciones con los criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de primero básico hasta cuarto de enseñanza media, ¿no? Y esto fue enviado a todos los establecimientos educacionales por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación ahora en el mes de agosto. ¿Y desde ahí van a ir a los apoderados y a los alumnos? Perdón, no le entendí. No, esta misma pauta de evaluación se va a distribuir entre los apoderados y también de los alumnos para saber efectivamente cuáles van a ser los elementos por el cual van a evaluar su rendimiento de este año tan especial, insisto. Sí, efectivamente, los establecimientos educacionales tienen que dar a conocer las condiciones de la evaluación, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los criterios que se van a establecer para estas evaluaciones. Yo ya he estado en contacto con algunos establecimientos y también con algunos apoderados y me han manifestado que sí, que los establecimientos han puesto en contacto con ellos para indicarles o entregarles cuáles van a ser los criterios, cuáles van a ser las formas de evaluación, etcétera, que van a ser consideradas para la promoción de los estudiantes. ¿Y se va a considerar esta situación tan incómoda que vivimos en la Araucanía, donde hay gente que no tiene el elemento para conectarse y si lo tiene, no hay una carretera de internet adecuada para poder responder a lo que le exigen como materia y como elemento de prueba del trabajo de enseñanza que está recibiendo? Hemos visto una cantidad de ejemplos de niños arriba de los árboles, arriba de la casa para tener conexión. ¿Se va a considerar ese elemento, Seremi? Bueno, sin duda, y lo hemos venido diciendo todo el tiempo, ¿no? Reconocemos el trabajo, reconocemos el esfuerzo, el tremendo esfuerzo que las comunidades educativas han realizado para dar continuidad a los contenidos y al logro de los objetivos de aprendizaje con los estudiantes, ¿no? Si aquí lo que han hecho las comunidades educativas es un tremendo trabajo para cumplir con las metas, ¿no es cierto?, y que los estudiantes puedan avanzar en sus procesos de aprendizaje. Por lo tanto, son estas comunidades educativas, y aquí estoy hablando de profesores, ¿no es cierto?, de los docentes, quienes van a ir decidiendo respecto de la flexibilidad, ¿no?, para implementar la promoción, para implementar la evaluación de los estudiantes y, por supuesto, en estricta relación al trabajo pedagógico que han venido desarrollando, ¿no? Si han habido problemas de conectividad, si se ha trabajado con material impreso, por supuesto, todos esos elementos son parte de la decisión o son parte de la información que los establecimientos educacionales van a considerar para la toma de decisiones. Aquí estamos hablando de un fenómeno multivariante, ¿no? No es solo una variable la que hay que considerar. Y por supuesto son muy distintas las variables de un caso a otro, porque también hay variables de carácter socioemocional,
también hay variables de ubicación territorial, etcétera. Una serie de consideraciones que los equipos de docentes y equipo directivo van a tener en consideración al momento de implementar la evaluación, ¿no es cierto?, y los criterios de promoción de los estudiantes. Ayer conversábamos con el diputado Sebastián Álvarez y él me explicaba que está en una postura y una moción que quiere presentar al gobierno para que desde el gobierno se presente, porque evidentemente tiene costo fiscal, y que dice relación a entregar a comienzo del próximo año un elemento con que sea parejo para todos, ya sea tablet, teléfono o computador, a los alumnos al momento de matricularse o al momento de asistir a clases, para poder tener el tema de la conexión. Porque dice, lo que está ocurriendo se va a quedar y se va a quedar por un buen tiempo. Y este año, claro, salvamos porque no se estaba preparado. Nadie pensaba que iba a ocurrir de esa manera. Pero el próximo año no se puede perder plata entregando libros cuando en definitiva vamos a seguir trabajando a través de la teleeducación. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, mire, todas las iniciativas que contribuyen, que colaboren, que sumen a la resolución de los problemas que se nos han ido presentando, como bien usted lo menciona, con este escenario de pandemia, ¿no? Y en relación al avance del aprendizaje de los estudiantes, son bienvenidos. Los parlamentarios, por supuesto, harán todos los esfuerzos para presentar algunos proyectos de ley y lo que estimen conveniente. Lo importante aquí es sumar, colaborar, contribuir para que nuestro país y nuestro sistema educacional avance, ¿no? Y no que tengamos que lamentar retrocesos que se van a manifestar, por supuesto, en el mediano y en el largo plazo. No los vamos a ver de inmediato, pero sí en el mediano y largo plazo. De tal manera que si los parlamentarios están en esa postura, bienvenido sea, ¿no? Lo que el Mineduc hoy día está haciendo es conversar con las comunidades educativas, valorar el trabajo que están realizando estas comunidades y, como ya yo lo había mencionado, entregar flexibilidad para que ellas determinen, ¿no?, según su realidad local, según su condición como establecimiento educacional, respecto a funcionar con sus estudiantes. Estamos convencidos absolutamente que cualquier trabajo que se realice tiene que ser en contacto con las comunidades educativas y como Ministerio de Educación estamos trabajando en ello. Así que felicitar a los parlamentarios que están apoyando, que están respaldando, que quieren avanzar en este proceso. Bueno, en resumen, con este tema de como en todo año escolar, la alternativa de repitencia, evidentemente se van a entregar las pautas para que la gente sepa cuáles son los elementos y cómo se van a evaluar. ¿Eso es en resumen, Seremi? Efectivamente, eso es en resumen lo que están haciendo los establecimientos educacionales, ¿no es cierto? Y que como Ministerio de Educación hemos instruido, de tal manera que los apoderados tengan muy claro, ¿no?, cuál va a ser el rayado de cancha, como dije recién, los criterios pedagógicos que se están tomando en consideración para poder establecer estos procesos, ¿no?, de calificación, procesos de promoción, criterios de evaluación, etcétera. Perfecto. Deme un minuto más, Seremi, y Bueno, hagamos mención a lo que ha sido este Día de la Educación Técnico Profesional, una característica de aprender haciendo, como dicen por ahí, ¿eh? bueno, sí, estuvimos celebrando el Día de la Educación Técnico Profesional con los establecimientos de la región y una cosa muy interesante, ¿no? Se sumaron padres y apoderados, se sumaron estudiantes, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Que por primera vez estamos realizando porque la hicimos de manera virtual, pero fue exitoso. Allí pudimos ver experiencias que presentaron distintos establecimientos educacionales de la formación técnico-profesional de nuestra región y que dice relación con los esfuerzos que los equipos docentes han realizado para poder trabajar con los estudiantes en iniciativas muy, muy importantes, ¿no?, en materia de innovación, en materia de emprendimiento, en la generación de productos novedosos e interesantes
que salen precisamente del trabajo que hacen estos estudiantes que están recibiendo esta formación técnico-profesional. Ahora bien, como país, por supuesto, el presidente nos ha pedido que pongamos en relevancia y que pongamos en el foco, digamos, de nuestro quehacer en la educación técnico-profesional, considerando de que es una formación tremendamente relevante para el desarrollo social y económico del país. De tal manera que estamos abocados a eso. Este año hemos realizado muchos esfuerzos en materia de infraestructura, en materia de implementación de los talleres, etcétera, de los establecimientos técnicos profesionales, como también en la entrega de orientaciones pedagógicas y acompañamiento, ¿no?, para la implementación del currículum que tienen los establecimientos técnicos profesionales. De tal manera que es un trabajo bastante hermoso, es un trabajo que hemos estado haciendo con los establecimientos y que por supuesto vamos a seguir en esa misma línea. Perfecto, Seremi. Último eslabón de esto, me parece que la pertinencia cuando hacemos educación técnico-profesional con la zona en que se está el educando es tremendamente importante. He visto, por ejemplo, la experiencia que se desarrolla en el Liceo Técnico de Curacautín, entiendo, que administra la SNA, y donde hay un tema, por ejemplo, de hotelería, y donde la gastronomía parte porque hay muchos alumnos que se entusiasman para ser chef. Antes eran cocineros, ahora son chef. Entonces, se le ha cambiado el concepto y ha llevado a generar a importantes jóvenes de la zona en un sector que es evidentemente turístico. Sí, efectivamente, como usted lo menciona, lo que estamos buscando es elevar los estándares de la formación de nuestros estudiantes del área técnico-profesional. Y la razón es muy simple, porque el mundo en el cual hoy día estamos, el escenario que nos convoca, es un escenario altamente competitivo. Y entendamos este concepto en términos de poder dar respuesta a los desafíos que la modernidad, que el mundo en el cual estamos hoy día nos ofrece. Cuando preparamos estudiantes capaces de responder problemas, de resolver problemas complejos que son propios de nuestro quehacer, ¿no?, diario, cuando ellos están en condiciones de poder responder a los desafíos que como sociedad estamos presentando, creo que estamos consiguiendo la formación de un profesional del área técnica con importantes competencias, habilidades, capacidades, conocimientos, ¿no?, destrezas que le van a permitir desenvolverse de manera exitosa en esos contextos. Hoy día estamos en contextos muy cambiantes desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la información. Entonces necesitamos formar estudiantes que alcancen estándares, ¿no?, estándares de formación que van mucho más allá de lo que podemos ver en el corto plazo y en nuestro territorio. Tenemos que pensar en el largo plazo y tenemos que mirar también hacia afuera. Por eso hoy día, como bien usted lo señala allí, la formación no es de cocinero, ¿no?, sino que estamos apuntando a la formación de chef con una impronta también de carácter internacional. Y en esa línea es que queremos continuar con la formación técnico-profesional. Usted allí ha puesto un ejemplo muy interesante. Yo le podría poner otros ejemplos, como por ejemplo estudiantes del nivel técnico-profesional que han desarrollado respiradores mecánicos y que están colaborando con este tema de la pandemia que nos ha golpeado tanto, dando respuestas a situaciones concretas del mundo en el que les toca vivir. Y queremos que sigan, ¿no?, adelante. Hoy día tenemos este tipo de desafíos, mañana tendremos otros, y en el largo plazo, probablemente cuando ya no estemos, sean otros, por supuesto, los desafíos que ellos tendrán que resolver. Desafíos que evidentemente en medio de una pandemia mundial son tremendamente necesarios buscarlos y implementarlos. A propósito de este estudio que ha aparecido, Seremi, que dice que hay efectos serios en el tema de la educación en los países donde evidentemente está la pandemia y particularmente en nuestro país. Bueno, los estudiantes de nuestro país podrían perder hasta el 88% de los aprendizajes de un año, ¿no?, que es una cifra verdaderamente preocupante. Mientras no se pueda volver en algunos lugares de nuestro país, obviamente tenemos que seguir trabajando para mitigar lo más posible estas consecuencias.
Y hoy día yo creo que nuestro país todavía, ¿no? Todavía está a tiempo para mitigar estas pérdidas, ¿no? Educativas de corto y largo plazo, sobre todo en los sectores más vulnerables. Por supuesto, si somos capaces de desarrollar desde ya estrategias efectivas, lo cual estamos trabajando, para la recuperación académica una vez que el sistema educativo se restablezca. Y estamos precisamente trabajando en ello, ¿no? Recordemos que nuestra región está en fase 4, por lo tanto tenemos que ir avanzando hacia allá porque los estudios, recién ayer se entregó o se dieron a conocer los resultados de un estudio que realizó el Ministerio de Educación en conjunto con el Banco Mundial, ¿no? En donde se evaluó el impacto de esta pandemia en los resultados de aprendizaje y en la escolaridad de nuestro país. Y aquí hay algunas cosas que tienen que preocuparnos, ¿no? Se midieron una serie de indicadores y el estudio dice que en este escenario, donde la interrupción de clases presenciales se ha prolongado y probablemente hablemos de unos 10 meses, casi todo el año escolar, los estudiantes del país podrían perder en promedio este 88% de los aprendizajes. Significa esto que en este escenario, los estudiantes de menores recursos, piense usted aquellos estudiantes que se encuentran en el primer quintil, podrían perder en promedio un 95% de los aprendizajes, ¿no? Mientras que los estudiantes de mayores recursos, aquellos que están en el quintil 5, en el quinto quintil, podrían perder un 64%. O sea, otra vez, esta situación golpea fuertemente a los sectores más vulnerables, ¿no? Y si hablamos de escolaridad, ¿no? En el escenario en donde la interrupción de clases presenciales se pudiera prolongar por 10 meses, porque ese fue el horizonte de tiempo que analizó este estudio, la escolaridad ajustada según aprendizaje en nuestro país podría caer de 9,6 años a 8,3 años. Significa esto que se presentaría un retroceso de 1,3 años. Y por supuesto es una tremenda pérdida, ¿no? Que la escuela difícilmente va a poder mejorar. Es complejo, ¿no? El estudio también aborda la efectividad de las medidas de mitigación en el contexto de pandemia. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquellos que asisten, estudiantes que asisten a establecimientos públicos, la educación a distancia podría mitigar solo el 6%. El efecto del cierre de escuelas, ¿no? Esto de que estemos confinados en nuestros hogares. En el escenario de que no hay clases presenciales, pensando en todo el año. Por lo tanto, todos los esfuerzos valiosos, válidos, por supuesto, y yo he felicitado a mis colegas que se han esforzado y que han puesto empeño y han puesto la vocación en esto, apenas mitigan un 6% el efecto, ¿no? que hemos mencionado recién, de la pérdida de los aprendizajes. Entonces, en el caso de los establecimientos particulares pagados, donde también se hizo el estudio, la educación a distancia podría mitigar un 35% del efecto del cierre de las escuelas. Y volvemos otra vez a lo mismo. Los grupos más vulnerables son los más impactados y los que obviamente reciben el golpe más fuerte de esta pandemia. Entonces, hay una cosa importante ahí, ¿no? Y que lo destaque el estudio que yo estoy mencionando, que la sociedad nacional aún está a tiempo para mitigar las pérdidas educativas de corto y largo plazo, sobre todo para estos grupos más vulnerables a los cuales yo he hecho referencia, ¿no? Por lo tanto, es muy importante identificar las pérdidas en los niveles de aprendizaje de los estudiantes, una vez que el sistema educativo se restablezca, ¿no? Y por supuesto, en ese escenario, desarrollar estrategias de reforzamiento educativo para los alumnos en los distintos niveles. Entonces, tenemos una tarea muy, muy, muy importante. Es un estudio duro, por supuesto realizado con una metodología seria y que nos pone un desafío no solo como Ministerio de Educación, sino también como sociedad. Así lo por lo entendemos, tanto, ahí tenemos el tema de las clases, ¿no? Todos sabemos y transversalmente hemos aceptado que las clases presenciales son la mejor manera que tenemos para enfrentar esta crisis en materia educacional.
pero mientras no se pueda volver en algunos lugares, por supuesto, hay que seguir trabajando para mitigar lo más posible las consecuencias, seguir trabajando en ello, seguir con las clases a distancia, mientras las condiciones no se den. Y para hacerlos hay que poner a los estudiantes y a la comunidad escolar en el centro de esta discusión. Y por supuesto, conversar, dialogar y hacer los esfuerzos cuando las condiciones estén dadas, como es el caso de nuestra región, que estamos en fase 4, ¿no? Ya estamos haciendo los esfuerzos y hay establecimientos educacionales que están presentando sus solicitudes para volver e iniciar las actividades en el aula, por supuesto, guardando todos los protocolos que ya fueron entregados por el Ministerio de Educación en conformidad a los protocolos del Ministerio de Salud. Muy bien, entonces, Seremi. estamos en ese proceso, ¿no? Sí, muy bien. Le agradezco la gentileza de este contacto, un tema que va a haber que asumirlo en los próximos días con más espacio. Nos parece tremendamente interesante lo que nos ha contado. Le agradezco la gentileza como siempre. Un agrado. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes, ¿no? Hasta pronto.